Una vez he escuchado la pupusa es creo que es de Guatemala. No. Pero obviamente como soy salvadoreña voy a decir que es de nosotros. Estábamos hablando sobre tu presidente porque es muy famoso hoy en día. Y vale, que queremos saber algunas cosas sobre su presidente. ¿Queréis cambiar tu acento, no? Si quieres ver una bella, pues hablan así. Muy lindo. Wow, ¿por qué hablas como país? Yo creo que no hablo como paisa, la verdad. Los paisas hablan mucho más diferente. Que Bolivia es un país maravilloso. Solo falta la playa. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Hola a todos, estamos aquí en Sambo Latino 2025. Aquí detrás de nosotros hay bailes y más, hay comidas y tantos. Mi amigo Wilson me acompañará en este viaje. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a disfrutar las comidas de cada país latinas. Peruano, colombiano, brasileños también, mucha gente. Entonces, bienvenidos. I am Already and I will be your host for today's program. Mas como é que tu fala bem português? Vocês dois, como é que... Es la primera vez que han tenido un evento así sobre los latinos en acá en nuestro país, Filipinas. Yo pienso que era necesario. Pienso que era necesario tener un evento de esta naturaleza porque en muchas capitales del Asia, no solamente del Asia, del mundo, tienen la fiesta latina. Y aquí necesitaban porque he visto que hay una grande comunidad de latinos. También en el lado de la cultura somos más parecidos que los otros países de Asia. Somos más latinos, ¿no? Sí, yo creo que como siempre yo estaba diciendo, latinos perdidos en el Asia. Somos lo mismo, es en tradición, en cultura, en religión, en todo, solamente hablamos diferente idioma. Hola a todos, aquí estoy con mis amigos salvadoreños. Es como ir a encontrar salvadoreños aquí. He conocido a ellos en un bar en Cabrones Latinos. Población, sí. Es un restaurante, ¿vale? Entonces, ¿puedes contarnos cómo has conocido este evento y cómo fue tu experiencia? Sí, súper bien. Siento que hay una gran variedad de comida y de todo. Sí, súper chill. Estamos aquí con Martín. Mucho gusto, amigos. Martín, de Colombia. Me fascina mucho sus camisetas. Son firmas del equipo nacional. Estas son firmas del equipo nacional cuando participaron en el Mundial de Brasil 2014. Ha sido el mejor mundial de nosotros. Llegamos a cuartos de final. Nos eliminó Brasil. It is David Luiz. Oh, extraordinary goal. Pero para mí lo que es más memorable mundial de Colombia en general era 90-94, sí. Escobar, Andrés Escobar, sí. muy triste, pero memorable. Era también en Colombia. Yo me acuerdo de eso y fue muy triste. Yo era muy niño, pero me acuerdo, tengo memoria de eso. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. Estamos en la próxima. El salvadoreña que hemos conocido, es muy raro encontrar el salvadoreña en este lado del mundo, ¿no? Porque hay muchos colombianos, peruanos. Exactamente. Nuestra pregunta es, ¿qué te sientes que hay un evento así que ha tenido esta oportunidad de estrenar las comidas, la cultura hispanoamericana? Siento que obviamente cuando vives mucho tiempo fuera de donde has estado, ¿no? Por ejemplo, Latinoamérica en este caso, ¿no? Obviamente que extrañas la comida, extrañas a la gente. Entonces sentir que hay un lugar latino es como, voy a escuchar gente hablando como español. Creo que es muy bonito, pero igual hace falta más comida, ¿no? Comida latina. Hola, todos estamos aquí con DJ Jacob. Espero que vuestros bailes más tarde sería súper divertido. Claro que sí, hoy vamos a poner mucha música latina, todos esos sonidos que suenan en la otra parte del mundo. Estamos muy lejos de nuestras tierras, yo soy de Colombia, entonces la idea de estos festivales es que las personas que vivimos acá, pues vamos a integrar. 4 de julio. ¿Y por qué has venido a Filipinas? Yo trabajo acá, soy profesor de física. Y cuando la primera vez que nos encontramos, dije que no parece como un profesor. ¿Es un profesor? Sí, es un profesor. No me lo esperaba porque no parece como un profesor. Esto parece como un profesor. En el colegio también mis estudiantes piensan que porque yo soy así, o sea, como con aretes, tatuajes y todo esto. En Colombia es muy normal, acá pues como que no importa, o sea, haz lo que quieras. Acá sí creo que hay como más restricción con respecto a eso, como más apoyo. ¿Qué tú te dedicas? ¿Estás trabajando aquí o...? Estudiando en línea y trabajando aquí. En El Salvador o aquí. No, en una universidad en México.
Wow, eso es ¿Cómo es posible, no? Salvador, que vive aquí en Filipinas, esa ciudad del médico de línea. No, en otra universidad se llama UNIR, es un poco nueva, pero la modalidad es completamente en línea, entonces es difícil. ¿Cómo que has elegido vivir aquí en Filipinas en comparación a otros países asiáticos? Ok, perfecto. Yo estoy acá en Filipinas porque mi mejor amigo vivía acá en Filipinas. Duró viviendo 10 años acá y decía que Filipinas era muy bonito para vivir. Las personas eran muy amables, que en cierto modo era muy parecido a de donde nosotros somos. Entonces, pues, se dio la oportunidad ya que estoy. Estamos aquí con nuestra amiga colombiana, Rolo Paisa. ¿Cómo te llamas usted? Mucho gusto, mi nombre es María Fernanda. Lo que ha dicho es súper impresionante y súper sorprendente también porque puedes cambiar tu acento, ¿no? Y soy de Bogotá, pero para nosotros cuando somos nativos de Colombia podemos cambiar nuestro acento. Entonces, si quieres ver una Medellín, pues hablan así. Muy lindo ese acento porque sin generalizar, pero ese es el acento más conocido en todo el mundo, el acento paisa. Por las películas, Pablo Escobar, por este tema de las películas de narcos, son de allá, ¿no? O sea, paisa. Es la primera vez que he escuchado a alguien de Colombia que ha mencionado a Pablo Escobar, porque a veces si voy a mencionar a Pablo Escobar, ellos que tienen, no es tan conocido como eso, pero Pero por el tema de que, por si estamos hablando del acento, como es directamente de Medellín, y todo este tema es sobre ese lado. Pero sí, muchas personas colombianas nos ofendemos por el tema de las drogas, pero en realidad, pues básicamente por el acento, sí. parece que el acento paisa es el mejor acento de Colombia. Te doy un piquito en esa boquita. ¡Mua! Papacito. Sí, es bonito, es curioso. Adicionalmente a eso, pues tenemos grandes exponentes en la música que la mayoría son paisas como Karol G, J Balvin, Maluma. Las personas asocian mucho a Colombia con los paisas, como que el acento de los paisas es muy característico pues, entre el país. Papacito. Escuchando tu acento suenas obviamente de Antioquia. Yo soy de Antioquia. En verdad soy de Bogotá, de la capital. Wow, ¿por qué hablas como paisa? Yo creo que no hablo como paisa, la verdad. Los paisas hablan mucho más diferente. Pues vosotros sois como los cáxicos. Los cachacos. Cachacos, así. Cachacos, cachacos. Es que no sé, la verdad le dicen cachacos, pero no sabría decirte por qué. Hay cachacos, hay rolos. En verdad nosotros somos rolos, yo soy rolo. Cachaco es como el que viene como de descendencia española. Rolo es el que nació en Bogotá. Así. En cada departamento de Colombia tiene su propio acento, ¿no? En regiones, sí, es la región de la costa norte habla muy diferente, donde Shakira, Sofía Vergara, ellos hablan diferente. Sofía Vergara o Gloria Pritchett. Gloria Pritchett era mi personaje en Modern Family. En Antioquia, donde J Balvin, Maluma, Karol G, ellos hablan diferente. Y cuando estábamos escogiendo mi nombre artístico, en realidad hice una lista de 50.000 nombres. Los de Cali hablan diferente, los de Bogotá hablamos diferente, en Amazonas hay muchos dialectos en Colombia, la verdad. ¿Usted viene de cuál lugar en Colombia? Yo soy de Bogotá, de la capital. Ahora soy amigo de Martín. Vale, pero su acento es súper diferente. Martín, yo era una paisa, le soy. Yo creo que no hablo como paisa, la verdad. Y vosotros sois rolos, sí, señor. De Bogotá nos llaman, nos dicen rolos. Soy de Bogotá, le llamamos rolas, tenemos rolas. Primero para la palabra que aprendimos hoy. Cuando somos nativos exactamente de la capital que viene siendo de Bogotá, se le dice rolo. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu experiencia en Filipinas? ¿Cuáles son esos choques culturales? Yo llevo 7 años acá, entonces siento que ya me he acostumbrado bastante al primer shock de cultura, pero siento que la diferencia quizás a la hora de socializar, el humor es diferente. Quizás acá es un poco más conservador porque es más religioso. Para los niveles de los latinos. Sí, pero no, todavía la gente es muy amable y siento que de hecho nos parecemos un poco. Del otro lado hubo colonización, entonces sí, siento que es súper bien. ¿Y cuáles son tus choques culturales? Creo que el primer choque cultural que tuve fue la seguridad, ¿ok? ¿Cómo es otras cosas que iguales? Correcto, como por ejemplo, obviamente en mi país se vive mucha violencia, pues. Entonces, ese fue mi primer choque cultural y ya después la comida, obviamente, como que el dulce, por ejemplo, para nosotros es nada más como con los postres. Y tal vez ya después saber que la gente aquí era muy, como que incluye mucho. Porque usualmente en Latinoamérica recibimos bastante a la gente, pero es muy raro, por ejemplo, ver que como que rápido te acomodes a un grupo, ¿ok? Con los filipinos es muy fácil eso. Sí, correcto. Es el opuesto de lo que he dicho. Sí.
¿Cuáles son los choques culturales que has experimentado aquí en Filipinas? No creo que haya por la comida, las costumbres, las tradiciones, no creo que tenga casi ninguna diferencia, aparte del idioma. ¿Y cuántos años ya estás viviendo aquí? ¿Dijiste que 3 o 5 años? Muchos años. ¿Y has decidido todavía que Filipinas va a ser tu base en ese momento? Siempre, siempre, Filipinas. Porque no hay, sí, se puede mover fácil en el Asia. De aquí es más cerca a todo lado. De verdad, eso me he dado cuenta porque la mayoría de los latinos querían mudar aquí en Asia debido a la cercanía de Filipinas a otros países asiáticos, ¿no? Claro, sí, pues es un país democrático que abre las puertas a casi todo el mundo. Se esencia. ¿Cuáles son los choques culturales que has experimentado en Filipinas? Acá en Filipinas, sabes que no mucho. Es como un país que es muy amable con los latinos. No sé si porque compartimos la misma experiencia y la misma tradición hispana. Entonces tenemos muchas cosas más en común que diferentes. No es un choque cultural, la verdad. Para mí no ha sido así. Es bueno. Me parece que cuando me voy a viajar a Latinoamérica, eso me va a sentir... Claro, totalmente. No, en todo lado. Cualquier país latino. Sí. ¿Qué son esos choques culturales aquí? Es que había una... Sí, hay choques culturales, pero unos choques culturales que son muy fáciles de adaptar. Siento que donde haya respeto, donde tú te sientas cómodo, siempre va a ser fácil adaptar. ¿Qué opinas de los filipinos? ¿Qué tan cariñosos son en comparación a los latinos? O sea, hay similitud de la hermanidad entre culturas. Esto es un choque que a mí personalmente, yo antes de venir me preocupaba, pero desde que yo llegué acá yo siento que las personas filipinas son muy amorosas, son muy serviciales, son muy decentes, respetan mucho, tienen una cultura muy marcada y esto hace pues de que uno se sienta muy cómodo. No es difícil adaptarse en un lugar donde a ti te respetan. Y El Salvador sí es muy diferente a Sudamérica, pero creo que igual compartimos muchas cosas, así como sociales, pues, como por ejemplo el hecho de tener como tu propio grupo, eso. Eres una leyenda, ¿no? Desde pequeño, Como he empezado a tocar la música desde los 18 años, un poco tarde, porque en mi país empiezan de muy pequeño. pero la verdad, eso es mi primera vez. Me siento que eso me transporta en la otra dimensión. Es como la música, una mezcla de la naturaleza, de música, sonidos naturales. Eso es la magia del bambú, de la naturaleza llama. De los Andes, escuchando los aires de los flautas. Cierras tus ojos y te vas. No es como un instrumento, es la naturaleza. Y hablando de género musical, ¿cuáles son los géneros musicales populares además de salsa y cumbia? Uy, pues salsa, reggaetón, cumbia, vallenato. Vallenato es de la costa norte, es muy importante también en Colombia. Hacer mi casa en el aire. Actualmente en Colombia creo que tenemos muy buena música, estamos haciendo muchas fusiones como mezclando salsa con reggaetón y salen unas mezclas muy interesantes, música muy buena que a mí me encanta. ¿Prefiere más latino, salsa? Todos. A mí me gusta toda la música en general, pero acá en Makati me contratan mucho por los sonidos latinos, como el reggaetón, la salsa, pero también hay varios clubs que me contratan para tocar música electrónica y tech house. Puedo recordar que una vez ya has tenido como esos animales, ¿no? Son pezuñas de cabra, utilizamos para percusión. Pezuñas de cabra es... ¿Para qué? Para percusión. Escúchalo. Música andina. Música andina. Bolivia, Perú, Ecuador, norte de Chile, Andes, ¿ya? Toda la cordillera de los Andes. Lo que escuché recientemente no es solo para calmarte, porque la segunda canción, la segunda pieza de música es para bailar, ¿no? Es como, siempre es así, es para todos. Es transmisión de energía, de sentimiento, ¿no? En este mundo que es como vivimos, ¿no? Vale, ¿por qué Colombia no ha participado en algún bus de aquí y nos ha servido algún bandeja paisa? La comunidad colombiana acá es muy pequeña, la verdad, no hay muchos colombianos acá. Claro, obviamente pues yo sí estaba esperando como ver una bandeja paisa, arepitas, hielos, algo así, pero no, es más como lo típico, comida mexicana y demás. Pero de igual manera pues es chévere tener este tipo de eventos acá en Manila porque uno se siente cerca a su tierra. Tú escuchas la música, ahorita está sonando Nietzsche, un grupo de salsa colombiano, se siente uno como cerca a su tierra, cerca a sus raíces. Exactamente. Y es chévere sentir esa sensación estando tan lejos de casa.
Y los de Antioquia o Medellín tiene bandera paisa. Los de Bogotá tiene algo que... Claro, Bogotá como hace frío, entonces para nosotros es indispensable tener una taza de chocolate con queso y pan. Ese es nuestro desayuno. También tenemos lo que se llama changua, es como un caldo pero con leche. Este lleva papa, huevo. Sí, he visto algunos vídeos que los colombianos ponen queso en su café o en chocolate. Es como, wow, eso, pero ¿cómo va el sabor? Es muy delicioso la mezcla entre lo dulce y lo salado. Esa combinación es muy agradable. O bueno, a nosotros nos gusta. Una más pregunta ahí, ¿por qué no han preparado un cuy para nosotros? Tradicional plato del Perú. Cuy es guinea pig. ¿En serio comen eso? Sí, sí, es el Perú. En Perú y en Ecuador. Es una comida muy importante para los peruanos y los ecuatorianos, el cuy. Tendríamos que probar eso. Sí, estaba buscando ceviche también cuando tiene ceviche, pero vos... Bueno, el próximo. Sí, quiero, sí, vale. Creo que los datos curiosos que me fascina sobre Colombia es que, no sé, nos encanta mucho el picante, ¿no? Es que vosotros coméis más queso. ¿Eso es verdad? Sí, es correcto, sí. A mí me gusta el picante, pero creo que no somos de esa cultura del picante tanto como México. Nos gusta el queso, sí. Justo que una vez he invitado a unos amigos colombianos en un restaurante mexicano. Para mí no es tan picante, pero para ellos... Acá en Asia, pues, mucho de la comida picante. En Colombia no es tanto, no es mucha comida picante, sí. Hemos conocido poco de la comida de salvadoreña. ¿Cuál es la comida salvadoreña más popular? Sí, no, obviamente las pupusas. La pupusa, claro que es. Ok, la pupusa está hecha como de harina de maíz o de arroz, que es la que más me gusta a mí. Lleva frijoles fritos, un poco de queso. O sea, le puedes meter de todo a la tortilla, ¿no? La puedes comer con las manos, obviamente, con salsa, curtido. Una vez he escuchado la pupusa, creo que es de Guatemala. No. Es como el de arepas venezolano, el parejas colombiana. Solamente esa pelea es más con Honduras. Con Honduras y El Salvador. Creo que al final las dos está bien, pero obviamente como soy salvadoreña voy a decir que es de nosotros. Todo es correcto porque comparten la misma área y ambos surgió la idea de... Correcto. La copiaron. ¿Qué más cosas puedes contarnos que no sea como estereotipo que no sabemos sobre Colombia? Bueno, pues que les cuento de Colombia. Colombia es un país muy bonito, de toda la que tú necesites, rutas, bastantes climas. Tenemos partes donde es muy caliente, como acá. Tenemos partes donde hace frío y tenemos muchos lugares lindos para visitar. Estamos también bañados por 2 océanos. Entonces en la parte este de las playas es muy parecido a Filipinas, pero también hacia el centro tenemos la cordillera andina, donde podemos también ver varias montañas, volcanes. Entonces en Colombia hay gran variedad de música, variedad de culturas. Es muy bonito. Estoy haciendo una comparación porque en Bogotá he visto un clip que es un pan de Betty la Fea. Está en la casa de Betty la Fea, de pronto va a tomar el celular, entonces... ¿Celular? En realidad tenemos partes, manejamos el estrato alto, medio y bajo. El estrato alto, tal vez como comparémoslo acá en Filipinas como un BGC. El medio viene siendo un Mandaluyón. Y un bajo, ponle que es un Metro Manila, algo así. Pero en realidad tienes todas las 3 partes. Tienes lo bueno y tienes lo malo. En todas las ciudades de Bogotá está bueno, mano. No se categoriza uno mejor que otro. En todo Platán se dice que es obviamente peligroso. Pero así como tenemos nuestros lugares peligrosos, no tenemos en realidad nuestros lugares peligrosos. No siempre es como que tengas miedo de sacar tu celular. Depende del estrato del state. Una vez también me entendieron las banderas de otros, como Honduras. Sí, son un poco parecidas entre Honduras y El Salvador. Yo personalmente me confundí mucho más a Nicaragua o Honduras. ¿Por qué? Pues porque a veces tenía como amigos hondureños. Siempre dije, eres de Nicaragua. No, estamos de Honduras. Sí, súper. Para al menos ya supiste la diferencia. Sí sentía la rivalidad entre Bogotá y Medellín. Es que normalmente estamos muy marcados por el deporte, entonces siempre existe una rivalidad por los equipos de fútbol. Pero yo tengo muchos amigos que son de Medellín, que les dicen paisas, pues tengo una muy buena relación. Como que no se ve tanto ya esa rivalidad. Anteriormente sí, años atrás sí, pero ahorita no. Sí. Vale, sí. De verdad estábamos hablando sobre tu presidente porque es muy famoso hoy en día y vale, que queremos saber algunas cosas sobre su presidente. Vale, Brando. Tengo curiosidad siempre porque siempre veo mis curiosidades. Sí. Vamos a preguntar qué opina sobre él. Puede tomar todo lo que quiera. ¡Qué rico! Tengo una curiosidad, ¿no? Sobre tu país, vale, Bukele. No sé si has vivido en la época antes de Bukele. No. ¿Estás aquí en la Argentina? Sí, yo he vivido aquí ya 7 años. Entonces me vine antes de que llegara a la presidencia, creo yo. Compre la caja de cerveza para que salga más barato y tómesela toda.
Bueno, escuchamos de Bukele por mi familia que todavía sigue allá y por las noticias básicamente, pero de ahí no he vivido pues. Vale, hemos visto muchas cosas positivas de Bukele, como ha mejorado El Salvador. La única cosa que conozco en El Salvador. ¿Qué opinas? ¿Ha mirado de verdad El Salvador o al lado positivo? Llevo 7 años acá, entonces lo he vivido de primera mano, pero por la familia que tengo allá, sí ha hecho cosas buenas, pero también hay muchas cosas de las que no se hablan. Sí. Tenemos que saber primero el otro lado de lo que está pasando. Sí, total, hay que ver más, ¿no? Sí. Come todo lo que quiera, este es un país libre. Y la similitud entre Perú y Bolivia es compartida. Es la misma, no solamente hay fronteras. Sí, porque he visto en los documentales, los bolivianos se están comprando cosas en Perú y comentando de utilizar el sol peruano porque su propia moneda está... Ha estado bastante. Que muchos bolivianos cambien su moneda por soles peruanos. No, pero ahora ya con el nuevo presidente ha recuperado de nuevo. Están muy agradecidos porque han tenido oportunidad de cambiar el presidente, ¿no? Yo pienso que eso tiene que pasar, ¿no? No puede durar un régimen por mucho más de 15 años. ¿Es Evo? Sí, ahora ha cambiado, porque Evo estuvo casi como 19, 20 años. Ahora, Se acabó. todo tiene su límite, ¿no? Ahora han cambiado, el pueblo está tranquilo. Espero que Bolivia va a alcanzar y mejorar su economía porque Bolivia es un país maravilloso. Tiene su propia cultura indígena más fuerte en toda Latinoamérica. Solo falta la playa. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Agua. Malditos bolivianos, se robaron mi agua. Pero tenemos el lago más alto del mundo. El lago Titicaca, sí. El salar más grande del mundo. Sí, es como... parece espejo, ¿no? Sí. Soy de esa parte. Wow. Es como otro mundo, de verdad, que está reflejando. ¿Cómo se llama ese gorro? Este es un sombrero volteado y es del lugar de la costa. No, llanero es otra parte. La costa es lo que quiere decimos Barranquilla. Una vez hemos visto en Baguio. Mi forma de vivir es compartiendo También de Baguio, ¿no? Sí. De Baguio. ¿Cómo se viste? Los mismos colores. También esos patrones de camisa es como de Baguio, ¿no? De cordillera. No solamente en Filipinas, en China, en Taiwán, en Mongolia. Los colores indígenas en el mundo yo creo que son los mismos. La música también sale de 5 notas pentatónicas en todo el mundo. Es interesante también lo que has dicho. En mi opinión personal, una de las mejores contribuciones de Colombia en todo el mundo es Betty la Fea para mí, en mi opinión personal. También aquí en Filipinas tenemos una versión. Sí, tenemos también una versión en Estados Unidos también. Son muy serios como La Pasión de Gavilanes. Era muy popular, siempre veía eso. Realmente mucho gusto, hermano. Hasta la próxima. Muchas gracias. Oh, parceros, Martín de Colombia con el parce. Chao, parceros. Muchas gracias otra vez. Espero que hayamos una buena noche en que bailemos todos. Sí, claro. Un saludo a todos. Sí. En la casa. Haznos bailar. Reggaetón, dale. Gracias, Gabriel. María Fernández, qué linda nombre. Muchas gracias. Pela primeira vez vamos a ver Calvin, porque sempre fala no seu canal em português, sempre, não, em inglês. Acontece que ele fala também português, isso é a primeira vez que vamos a ver ele falar português. Exato. Como é possível? Então, tipo, é a minha primeira entrevista em português, cá nas Filipinas.